quédese ahí sentadito, no se mueva mucho. Romanos 6. Vamos a considerar unos versos. Vamos a hablarle esta noche de un espíritu. Romanos 6. Libro de los Romanos, capítulo 6. Vamos a considerar unos cuantos versos. Aleluya, a su nombre. Con la mano busque y con la boca alabe. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo antifonalmente. Dice, pregunta el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que han muerto, ¿a qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todo el que ha sido ¿qué? En Cristo han sido bautizados en qué? ¿En qué? ¿En su sangre? ¿En la cruz? Oh, eso lo vamos a discutir más para adelante. Siga leyendo. Porque somos sepultados juntamente ¿con quién? Para muerte. ¿Por qué? A fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Siga leyendo el 5. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de qué? También lo que en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, ¿de qué? Sirvamos ¿a quién? Al pecado. Denle un aplauso al Señor. Mire, cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, se la está escribiendo a un grupo muy selectivo. Hubieron dos grupos que Pablo tuvo mucho cuidado al escribirle, Pastor Andy, que eran los romanos y los griegos. Porque eran dos grupos que no venían del burgo. Era gente que la mayoría o un gran porcentaje de sus ciudadanos era gente estudiada. Era gente que practicaba mucho la filosofía. Gracias, hombre de Dios. Practicaban mucho la filosofía. Practicaban todo lo que tenga que ver con artes humanas. El humanismo era uno de los puntos claves o mejor dicho, fundamentales de la personalidad de aquel entonces. Entonces, Pablo quiere explicar por un momento qué es en verdad servir a Cristo, cómo debemos servir a Cristo y cómo debemos basarnos para caminar conforme a la voluntad de Dios. Y lo primero que Pablo ataca es el espíritu de pecado. ¿Usted sabía que el pecado original o el pecado adámico, el cual arrastra a todo ser humano hasta el momento que se bautiza, es el único espíritu del diablo que le da ronda a usted? La Biblia dice, dijo Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, él va a lugares desérticos, pero se mantiene dando ronda a ver si la casa está. Ahí está, usted lo ha leído, ¿verdad? A su nombre. El espíritu del pecado original es el único espíritu que se encarga de buscar la manera de cómo volver a entrar, cómo volver a habitar esa casa a donde él estuvo en un entonces. Pero aquí hay un punto. Agarre esta revelación para que le sirva. Mire, dijo Jesús que ese espíritu va a lugares secos y desérticos. Claro, porque cuando a la serpiente se le condena por la acción de haber hecho o precundir en la acción para que la mujer o la humanidad cayese, es condenado la serpiente a comer polvo. ¿Y dónde está el polvo? En un lugar seco y desértico. Entonces ese espíritu vuelve al lugar original de donde se le mandó, porque no resiste estar en un lugar donde haya agua. Por eso es que usted lo bautizan en agua. A su nombre. Porque el espíritu que moraba en nosotros, el espíritu de pecado, no resiste el agua. Porque quiere estar en lugares, a él le gustan los lugares secos. Y el hombre sin Dios, el hombre con Dios es barro, pero el hombre sin Dios es polvo. A su nombre. Ese espíritu persiste en volver y hace todo lo que desea, ¿cómo le puedo decir? Todo lo que desea hasta imposible para volver a entrar a esa casa.
¿Por qué? Porque ese espíritu es quien comanda los espíritus de pecado: fornicación, adulterio, envidia, lascivia, ira, contienda. Ese espíritu, el espíritu del pecado original, es el espíritu comandante y jefe. De hecho, dice la palabra que Jesús dijo que encontrando la casa limpia, adornada, pero vacía, entonces va y busca 7 peores que él, y vienen y moran a la casa. Y dice que el estado postrero de ese hombre viene a ser peor que el primero. Pero porque ese espíritu se enfoca en que usted vuelva al estado de donde ya Dios lo sacó, sencillo. Él no quiere que usted vuelva a Dios, quien lo dio, quien lo formó, quien lo cimentó, quien lo sacó del pecado, de la malicia. Él quiere que usted busque una casa. Le voy a hablar un poco de demoniología. Mire, hay demonios que no resisten estar fuera, en el aire. ¿Sabe por qué? ¿Por qué buscan un cuerpo siempre? Porque usted cree que los demonios le gritaron a Jesús: permítenos ir a los cerdos. No nos dejes en el aire. Porque cada vez que un hombre o una mujer de Dios abre la boca y dice: ato y reprendo en los aires, como la palabra es vida, esa palabra va y da la vuelta y dice que no torna atrás vacía. Todo espíritu que se encuentre en el aire, si ese hombre tiene la autoridad de Dios encima, delegada por el espíritu, es arrancada y es encarcelada. Por eso los espíritus buscan dónde esconderse. A su nombre. Hay que trabajar. Mire, de hecho, como le dije al principio, el espíritu de pecado es el único espíritu que busca la manera de retornar a usted. Crea estratagemas, crea cosas. Mire, ese mismo espíritu de pecado, después que hace caer a Adán y a Eva, viene y se le mete ¿a quién? A Caín, para que mate a Abel. ¿Por qué? Porque podría haber una redención en la genealogía de Adán si Caín no mataba a su hermano. A su nombre. ¿Usted está apuntando? Apunte. Las genealogías son clausuradas. Por eso usted ve que hay generaciones de familia que el abuelo muere. Mire, yo conocí una genealogía, pastor, que el bisabuelo murió a los 33 años de un ataque al corazón. El abuelo murió a los 33 años de un ataque al corazón. El papá del muchacho estaba en el hospital y el que me lo está contando al otro día cumplía 33 años y estaba asustado. Y yo tuve que decirle: muchacho, pero esto está más claro que el agua. Hay un espíritu generacional que transgrede en tu familia. Para matarlo, tú tienes que librarte de eso y tuve que orar por él. A su nombre. Por eso, ese espíritu de pecado original casi ni se habla en las iglesias de él. No fornique, no haga lascivia, es la idolatría. Y usted ve que los que se enfocan son en las zorras grandes, pero esa zorra pequeña está por debajo. Y él es lugar teniente y jefe de todos esos. Hermano, ¿cómo así? Sencillo. Tienes que tener el cuidado de vivir una vida santa, íntegra delante de Dios. Tenemos que tener el mecanismo por la palabra de vivir una vida afable. Una vida incorruptible. Porque ese espíritu solamente tiene potestad cuando la corrupción entra al hombre. Hermano, pero yo no soy corrupto. Bueno, es tan sencillo. Adán y Eva no mataron, ni pusieron una bomba en Irak, ni mandaron 56 misiles para Siria. Adán y Eva simplemente no coman eso, se lo comieron. Para Dios no hay pecado ni grande ni pequeño. Para Dios pecado es pecado. El que mata 50 peca y el que habla una mentira peca también. Así de sencillo. Pero ese espíritu de pecado original viene como serpiente, lisonjioso, callado, silencioso. Se sube al árbol genealógico de tu familia y nadie se está dando cuenta, y la familia entera, todas las mujeres padecen de cáncer de mama. Ay, es que eso viene en los genes de la familia. Sí, es verdad, porque hace unos cuantos años atrás un espíritu del diablo en la 4ª generación, y ya tú vas por la 7ª, se coló y no se ha sacado, porque alguien dio apertura al espíritu del pecado original.
Por eso es que la sangre de Cristo en Isaías 55 y 56 habla bien claro, que Él dice que cargó nuestras dolencias, perdonó, oye, Él cargó nuestras enfermedades, se llevó nuestra dolencia. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que usted dice, ay Señor, tú no sabes cuánto me duele esto. Él sí sabe. Porque el único que pudo derrotar el espíritu del pecado original fue a través de la sangre y el sacrificio de Cristo. Por eso el pasaje que leímos de Pablo habla bien claro y dice que tú fuiste santificado, bautizado en su muerte. Porque el bautismo en agua libera tu cuerpo físico, pero el bautismo en la muerte de Cristo que está explicando Pablo libera tu alma, libera tu espíritu. Le pone una pared, un stop a ese espíritu del pecado original y lo mantiene alejado. A su nombre. Es que yo me tengo que enfocar, porque como yo vine, mire, yo bebía mucho alcohol. Señor, reprendo el espíritu de borrachera, ¿Por qué no te sientas mejor? Le dice, oye, yo voy a revisar. A ver, en mi árbol genealógico, ¿de dónde este diablo se metió? Ay, cuando te das cuenta, tu tatarabuelo fue alcohólico. Se juntó con tu mamá, que su papá eran alcohólicos y su mamá también era alcohólica, con tu tatarabuela. Después se juntó con tu bisabuela, que era alcohólica, y tu bisabuelo también era alcohólico. Y después se juntó con y tú pegas a hacer el árbol genealógico y tú dices, espérate, este espíritu está persiguiendo desde antaños a mi familia. No, espérate, esto lo voy yo a cortar aquí. Hay padres que no saben por qué sus hijos están en depresión. Pero yo le doy todo. Tienen buen estudio, tienen buena casa. No les falta nada. Lo mantengo al día en todo. Porque mi hijo está deprimido, deprimida. Lo atiendo, salgo con él. Camino los días, hablo con él, soy su amigo. Cuando tú te vas a dar para atrás, tú te das cuenta que tu tatarabuela vivía deprimida. Tu bisabuela vivía deprimida, tu mamá vivía deprimida y ahora tu hija, como ese espíritu no pudo brincar, brincó a tu hijo. Yo conocí un pastor que oiga lo que él me dice, que él tenía un profeta en su iglesia, que el tipo te decía hasta el número de seguro social. Con punto y coma y hasta con nota. Pero que el muchacho le llegaba a las 3, a las 4 de la mañana a la casa, drogado. Y él decía, ¿pero qué pasó? Me dice, pastor, yo no sé, hay algo más fuerte que yo, que me hace que yo vaya, busque droga y me drogue. Siento un dolor en mi espíritu que no sé, no puedo interpretar. Y lo que me dice, métete droga y yo me meto. Y él me dice, el pastor, ¿sabe qué hice? Eso lo vimos en California. Y el pastor se sentó con el muchacho y empezó a ministrarle. ¡Bum! Se manifiesta el espíritu. ¿Sabe qué dijo? El espíritu. Yo entré a su cuerpo cuando él estaba en la barriga en estado de gestación, porque su mamá, yo la impulsé para que lo abortara, se golpeaba, se daba puño. Y yo, como soy un espíritu de rechazo, estoy dentro de él y él no ha sido ministrado por eso. Oiga, ¿de dónde viene? Un arrastre. ¿Pero qué comanda todo eso? El espíritu del pecado original. No sé por qué el Señor me dice que repita esto. Es el único espíritu que te persigue. Jesús lo dijo, Él se mantiene dando vueltas. Si encuentra la casa limpia, vacía y organizada, ¿qué hace? Se mete. Entonces busca 7, busca lascivia, idolatría, busca hechicería, busca todos los otros. Yo fui descarriado, hermano, a mí no me hable de eso, yo fui descarriado. ¿Cuántos fueron descarriados aquí? No, ahora nadie fue descarriado. Sí, santo, 3 veces santo. Quinto ser viviente. 4ª persona de la Trinidad. Yo fui descarriado, hermano, y yo hacía cosas que yo decía, pero ¿por qué diablo yo hago esto? Si yo no soy así. Pero es que no era yo. Había unos espíritus que me impulsaban a hacerlo. Pero en esta noche el espíritu del pecado original, usted lo va a decir, usted lo va a mirar y le va a decir, te ato y te saco de mi familia, te saco de mis hijos, te saco de mi genealogía, te saco, tú no tienes potestad ni parte, voy a cubrir todas las áreas para que tú no, y si vuelve encuentres la pared.